Mi mejor amiga se metió con mi papá y arruinó todo. Nunca pensé que escribiría algo así, pero necesito sacarlo de alguna forma. No sé si estoy más dolida, furiosa o simplemente en shock, porque no se trata de un exnovio, ni de una pelea familiar común. Se trata de mi papá y de mi mejor amiga. Yo me llamo Laura, tengo 24 años y vivo con mi mamá, aunque mi papá también vive cerca. Ellos están divorciados desde hace 5 años, pero se llevan relativamente bien. Cada quien rehizo su vida a su manera, y yo, aunque me mantuve más cercana a mi mamá, seguía teniendo una relación cordial con él. Íbamos a cenar de vez en cuando. Hablábamos por mensajes y él siempre me decía que yo era su princesa. Mi mejor amiga desde el colegio se llama Mariana. La conocí en segundo de secundaria, y desde entonces fue como una hermana para mí. Compartimos todo, fiestas, secretos, viajes. Incluso lloramos juntas cuando a mí me rompieron el corazón una vez. Mi mamá la adoraba, y mi papá también la conocía, aunque más de vista, o al menos eso creía yo. Todo comenzó a ponerse raro el año pasado. Yo estaba trabajando en una empresa de diseño gráfico, y Mariana se había quedado sin trabajo. Así que venía a mi casa bastante seguido, y a veces incluso se quedaba a dormir. Supuestamente porque no soportaba estar en su casa con sus papás, que se peleaban todo el tiempo. Un día me pidió que la acompañara a una entrevista de trabajo, y después de eso pasamos por un café. En ese lugar, sin querer, nos encontramos con mi papá. Fue un encuentro casual, o eso pensé. Él estaba solo, y le ofreció a Mariana llevarla hasta su casa porque le quedaba de paso. Yo no vi nada raro en ese momento. Después de eso, Mariana empezó a hablar más de él. Que qué guapo se veía, que parecía más joven, que tenía ese aire de hombre con experiencia. Yo me reía, pensando que era una broma tonta. Pero ahora que lo recuerdo, fue el primer signo de que algo no andaba bien. Con el pasar de los meses, empecé a notar que Mariana se desaparecía por horas. No respondía a mis mensajes a tiempo, y cuando le preguntaba dónde había estado, me daba excusas vagas. A veces decía que se había quedado dormida, otras que había salido con alguien nuevo que no quería contarme aún. Pero lo raro es que nunca había pruebas de nada, ni una foto, ni un chat, ni una historia en redes. Mariana siempre publicaba todo, y ahora, de repente, estaba en modo fantasma. Un día, estaba en casa de mi papá porque me ayudaba con unos papeles de un seguro. Él tenía el celular sobre la mesa mientras fue a la cocina, y por reflejo vi que le entró un mensaje. Era de Mariana. Decía: «Ya quiero volver a verte. El otro día fue increíble. ¿Nos vemos mañana en el mismo lugar?» Sentí que el corazón me dio un vuelco. Me quedé helada, sin entender. Le tomé una foto al mensaje con mi celular sin pensar. Cuando mi papá volvió, hice como que nada había pasado, pero dentro de mí ya todo estaba ardiendo. Quise pensar que era otra Mariana, o que no tenía sentido, o que simplemente era una coincidencia, pero la verdad ya estaba allí, mirándome a los ojos. Esa misma noche confronté a Mariana por mensaje. No le mostré la foto, solo le pregunté si tenía algo que contarme. Ella se hizo la inocente como si nada. Me dijo que estaba estresada por la vida, que no tenía nada nuevo, que qué pasaba conmigo, que me notaba rara. Ahí supe que me estaba mintiendo, y esa mentira me dolió más que cualquier otra. No dormí en toda la noche. Me puse a revisar todo lo que había pasado en los últimos meses. Y de repente todo tenía sentido. Las desapariciones, los cambios de humor, su falta de interés en nuestras conversaciones, su distanciamiento súbito. Y lo más asqueroso era pensar que lo había hecho sabiendo perfectamente que era mi papá, que lo había buscado, seducido, y que él, mi propio padre, se había dejado. No sabía cómo enfrentar la verdad. Si me iba contra ella, la perdía. Si me iba contra él, ¿con qué cara volvería a mirarlo? Pero lo que no sabía era que lo peor aún no había pasado. Después de leer ese mensaje, sentí que mi mundo se partía en dos. Me quedé toda la noche en silencio, sentada en mi cama, repasando todo lo que no quise ver. Lo negué por semanas, tal vez meses, sin darme cuenta. Lo peor es que yo confiaba en los dos como si fueran pilares en mi vida, y me habían clavado un puñal por la espalda, juntos. Al día siguiente actué normal, pero por dentro sentía rabia. Me limité a observar. Mariana seguía comportándose como si nada. Me escribía con su tonito de siempre, me mandaba memes, me preguntaba qué haríamos el fin de semana, pero yo ya no podía verla con los mismos ojos. Cada palabra que me mandaba me parecía una burla disfrazada de amistad. Entonces decidí probar algo, un experimento. Le pregunté si quería ir a casa de mi papá conmigo ese sábado, que él había dicho que haría un asado y que podíamos ir juntas. Mariana dudó unos segundos en responder. Me dijo que no estaba segura, que tenía planes, que lo pensaría. Ahí supe que ya había estado allí más de una vez, y que la idea de ir conmigo la ponía nerviosa. Pero aún así aceptó. Y ese sábado, confirmé todo. Nos recibió mi papá, con esa sonrisa suya de siempre, pero había algo en su mirada, algo que nunca había visto antes, como si estuviera incómodo, como si no supiera cómo actuar conmigo y con ella al mismo tiempo. Mariana también estaba rara, muy habladora, como si intentara distraerme, y por dentro yo me estaba muriendo. En un momento fui al baño. Cuando salí, escuché voces bajas en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido, y escuché a Mariana decirle: «No podemos seguir viéndonos así, ella se va a dar cuenta». Y él le respondió: «Ya hablaremos de eso después».
No pude escuchar más. Me temblaban las manos. Me encerré en el baño otra vez y sentí una mezcla de asco, dolor, traición y una furia que nunca había sentido. Me miré al espejo y pensé, ¿ellos dos? ¿Ella con mi padre? ¿En qué momento se cruzó esa línea? ¿Cómo fue que mi mejor amiga terminó con él? Caminé hacia la sala como si nada. Fingí que tenía dolor de cabeza y dije que me iba. Mariana quiso acompañarme, pero le dije que no, que prefería caminar sola. Ni siquiera la miré a los ojos. Y cuando llegué a mi casa, me desplomé. Lloré como no lloraba desde que mis padres se separaron. Pero esto dolía más. Esto se sentía personal. Esto no era un divorcio. Era una traición construida en secreto por las dos personas en las que más confiaba. Esa noche decidí que necesitaba respuestas, y las iba a obtener. Empecé a revisar todo, sus redes sociales, sus estados archivados, fotos antiguas, comentarios en publicaciones. Lo que encontré fue sutil, pero suficiente. En una foto que mi papá había publicado en sus historias hace meses, se veía una copa de vino. En ese mismo día y a esa misma hora, Mariana había subido una historia con una blusa blanca, que se reflejaba vagamente en la copa. Lo comprobé cuadro por cuadro. Y no era la única coincidencia. A las pocas semanas encontré más. Check-ins en lugares similares. Mensajes borrados en mi chat con ella que antes sí existían. Silencios. Mentiras piadosas que en su momento no significaron nada, pero que ahora gritaban la verdad. Habían estado viéndose a mis espaldas por meses. Tal vez desde aquel primer encuentro casual en el café. Una noche no aguanté más. La cité en una cafetería y le dije que necesitábamos hablar en persona. Mariana llegó sonriendo, pero al verme entendió que no era una charla de amigas. Me miró en silencio y antes de que pudiera hablar le dije, ¿desde cuándo estás con mi papá? Ella se congeló, literalmente. Bajó la mirada y no dijo una sola palabra por varios segundos. Intentó abrir la boca, pero no salía nada. Y al final solo dijo, no es lo que tú crees. Esa frase me hizo estallar. Golpeé la mesa con rabia. ¿No es lo que creo? ¿Me vas a decir que fue un accidente? ¿Que se tropezaron y se enamoraron sin querer? Ella empezó a llorar. Dijo que se sentía sola, que mi papá había sido amable con ella, que se sentía escuchada, valorada, que lo que comenzó como una tontería, un juego, se convirtió en algo serio, y que sí, que estaban juntos, que llevaban meses viéndose en secreto, y que pensaban contármelo. Algún día, sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado mi historia y la hubiera pisoteado delante de mí. Le pregunté si estaba enamorada de él, y me respondió, creo que sí. Me levanté sin decir nada más, y mientras caminaba hacia la salida escuché que me decía, no me odies, Laura, no fue contra ti. Pero claro que fue contra mí, porque cuando tu mejor amiga se mete con tu papá, no existe otra forma de verlo. Y lo peor aún estaba por llegar. Porque no era solo una aventura. No era un error del que se arrepentirían. Lo que ellos tenían iba mucho más allá de una traición. Era una relación, y estaban por hacerla pública. Después de esa conversación en la cafetería, algo en mí se rompió para siempre. No solo me sentía traicionada, me sentía humillada. Como si el mundo entero supiera lo que pasaba menos yo. Como si durante meses me hubieran mirado la cara, diciéndome que todo estaba bien, mientras me enterraban un puñal por la espalda, una y otra vez. No hablé con Mariana durante días. Tampoco con mi papá. Pero ellos sí seguían hablándose. Lo supe porque, a pesar de todo, no había bloqueado a Mariana de ninguna red social. Quería verla, observarla, entender si al menos sentía algo de culpa. Spoiler, no lo sentía. Al contrario, parecía más liberada que nunca. Subía indirectas. Frases como no siempre el amor llega como lo esperas, o la felicidad a veces es incomprendida por otros. Incluso llegó a poner una historia con una canción que me destruyó. Por dentro, te felicito que bien actúas. Mientras tanto, mi papá no decía nada. Me escribía mensajes normales, como si nada hubiera pasado. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si iba a ir a visitarlo. Ni una sola mención del elefante en la habitación. Era como si él esperara que yo lo descubriera completamente antes de decirme algo. Como si le diera miedo reconocerlo. O simplemente no le importara. Hasta que llegó el día en que no me dejó opción. Era el cumpleaños de mi padre. Yo decidí no ir, por supuesto. Pero mi madre, que aún tenía una relación cordial con él, fue. Al regresar me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. Laura, ¿tú sabías que tu amiga Mariana fue al cumpleaños? La miré. Me quedé helada. ¿Y con quién fue? Sola, pero no parecía sola. Estaba con él todo el tiempo, demasiado cerca. Y al final, se fueron juntos. Le dije a mi madre que lo sabía. Le conté todo, no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Pero esa noche me encerré en mi cuarto y tomé una decisión. Necesitaba hablar con él cara a cara. No podía seguir fingiendo que no sabía nada. No podía dejar que su cobardía se saliera con la suya. Fui a su casa al día siguiente, sin avisar. Me abrió la puerta con esa expresión de siempre, como si nada hubiera cambiado, como si yo no supiera. Y le dije de frente, ¿estás saliendo con Mariana? Guardó silencio. Cerró la puerta lentamente. Se quedó parado mirándome con una mezcla de vergüenza y resignación. Y finalmente lo admitió. Sí. Fue un solo sí seco, sin explicaciones, sin adornos, sin disculpas.
¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Cuántos? Desde febrero. Me sentí mareada. Era julio. Eso significaba que, para cuando ella me acompañó a su casa aquel día del asado, ya estaban juntos. Ya se habían visto varias veces. Ya me estaban engañando los dos. Le pregunté si estaba enamorado. Me miró, dudó, y dijo, no sé si enamorado, pero me hace bien. Esa frase me atravesó como una bala. Me hace bien. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo esto? ¿Su hija? ¿Su princesa? ¿La persona que siempre había estado ahí incluso cuando él y mi madre se separaron? Le dije que me daba asco. Que no solo había roto la confianza que yo tenía en él, sino que había cruzado un límite que ningún padre debería cruzar. Y su única respuesta fue, las cosas no son tan simples, Laura. Uno no elige de quién se enamora. Me fui sin decir más. Cerré la puerta tan fuerte como pude y juré no volver. Pero lo peor no era lo que ya había pasado. Lo peor fue lo que vino después. Una semana después, Mariana me escribió. Me dijo que sabía que estaba molesta, pero que esperaba que con el tiempo pudiera entenderla. Y luego soltó la bomba. Quiero que lo sepas por mí antes de que lo veas en redes. Tu papá y yo vamos a hacer oficial nuestra relación. Nos vamos a vivir juntos. Sentí que el piso se me abrió. Se iban a vivir juntos. Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. El mismo día, él subió una foto con ella en su Facebook. Ella abrazándolo, él besándole la frente. El texto decía, a veces la vida te sorprende con lo que menos esperas. Los comentarios explotaron. La familia dividida. Algunos primos míos indignados, otros callados. Algunos amigos de mi papá felicitándolo como si no supieran que ella era mi mejor amiga. Y yo, en el medio de todo eso, tragándome la vergüenza, la furia, la humillación, me quité de las redes por unos días. Pero no podía estar en paz. No podía quedarme callada. Porque ellos no solo me traicionaron, me expusieron, me ridiculizaron. Y en mi cabeza empezó a formarse un plan. No iba a quedarme de brazos cruzados. Ellos pensaron que podían jugar conmigo sin consecuencias. Pero esta historia todavía no ha terminado. Después de que subieron esa maldita foto, ya no pude seguir fingiendo que no me dolía, que no me importaba, que podía seguir con mi vida como si nada. Me encerré en mí misma durante varios días. Dejé de contestar mensajes, no fui a trabajar, ni siquiera comía bien. Me sentía descompuesta, como si algo dentro de mí se hubiera podrido. Había vivido rupturas antes, había tenido decepciones. Pero esto era distinto, esto era doble. Era por amor y por familia, por traición y por vergüenza. Y todo al mismo tiempo. ¿Quién se mete con el papá de su mejor amiga? ¿Y qué clase de hombre se mete con la mejor amiga de su hija? Me repetía esas preguntas en la cabeza una y otra vez, como si repitiéndolas fuera a encontrar una lógica, una explicación que me diera algo de paz. Pero no había paz, solo rabia. Y esa rabia se transformó en algo más. No iba a quedarme callada. No iba a seguir aguantando en silencio, mientras ellos vivían su fantasía, tóxica como si fueran víctimas, incomprendidas del amor prohibido. Si iban a hacer su relación pública, yo también iba a hacer pública la verdad. Así que publiqué mi versión, con nombres, sin filtros. En mi cuenta de Instagram, subí una historia de fondo negro con solo estas palabras. Imagina descubrir que tu mejor amiga de toda la vida está saliendo con tu propio padre. No es una película, es mi vida. Y ellos decidieron hacerlo público como si no me hubieran destruido por dentro. No me callo más. Esa historia estalló. En cuestión de horas, empezaron a llegarme mensajes de todos lados. Amigos, familiares, gente del colegio, ex compañeros de universidad, hasta una prima lejana que ni hablaba conmigo. Todos en shock. Y lo más curioso fue que nadie se sorprendió del todo por Mariana, pero todos estaban asqueados por mi papá. ¿Tu papá? ¿En serio? Me escribió una amiga de la universidad. ¿Qué hombre hace eso con la mejor amiga de su hija? Y ahí me di cuenta de algo. Ellos pensaron que iban a controlar la narrativa, que si lo hacían público primero, se iban a ver como una pareja valiente, incomprendida. Pero la gente no es tonta. Todos vieron lo que era. Algo sucio, egoísta y asqueroso. Y eso les ardió. Les ardió mucho. Mariana me escribió al día siguiente. Larga, indignada, molesta. Me acusó de exponerla, de hacerla quedar como una rompefamilias. Me dijo que estaba manipulando a todos con una versión sesgada, que no contaba cómo mi papá y yo siempre tuvimos una relación distante. Y lo peor, que yo nunca la traté como una verdadera amiga. Esa parte me dio ganas de romper el celular. Encima quería voltearme la culpa. La bloqueé. Pero lo que realmente detonó todo fue lo que pasó una semana después. Mi abuela materna organizó una comida familiar grande. Era el cumpleaños de uno de mis primos y, como ya estaba todo revuelto, nadie sabía si mi papá iba a ir. Yo no pensaba asistir, pero cuando me enteré que ellos dos planeaban aparecer juntos, como pareja formal frente a toda la familia, cambié de opinión. No iba a esconderme. Iba a estar ahí. Y si ellos querían hacer un show, yo también tenía mi parte preparada. El día de la comida llegué temprano con la cabeza en alto. Muchos de mis tíos y primos ya sabían todo, gracias a lo que publiqué. Me abrazaron. Me apoyaron.
Algunos hasta me dijeron que ellos también estaban en shock y que jamás pensaron que Mariana pudiera hacer algo así. Y cuando ellos dos llegaron, el ambiente se congeló. Mi papá entró tomado de la mano con ella, como si fuera su novia de toda la vida. Mariana iba sonriendo, como si no supiera que estaba a punto de entrar en el ojo del huracán. Las miradas de toda la familia se clavaron en ellos. Nadie sabía cómo reaccionar. Yo tampoco. Hasta que ella intentó acercarse a mí como si nada. «Hola, Laurita», me dijo con esa voz suya que ahora me parecía falsa, como de muñeca rota, y ahí estallé. Me puse de pie. Respiré hondo. Y dije en voz alta frente a todos. «¿Tú crees que esto es normal, Mariana? ¿De verdad crees que esto es sano? ¿Meterte con el papá de tu mejor amiga y luego aparecer así como si nada?» Ella se quedó congelada. Mi papá intentó intervenir, pero no lo dejé. «¿Y tú? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué clase de padre hace esto? ¿Qué ejemplo das? ¿Sabes lo que me hiciste?» Mi tía intentó calmarme. Mi abuela se cubrió la boca. Mariana ya no sonreía, temblaba. Mi papá se quedó en silencio. Y ahí, delante de todos, solté todo. Ustedes no tuvieron una historia de amor. Tuvieron una historia de traición, de cobardía, de egoísmo. Se buscaron a escondidas. Se acostaron mientras me miraban a la cara cada día. Y lo peor no es que estén juntos. Lo peor es que no les importa lo que destruyeron en el camino. El salón entero quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Y fue entonces cuando mi tío, hermano de mi papá, dijo algo que dejó a todos en shock. Lo peor es que esto no es la primera vez. Lo miré. Todos lo miraron. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi madre, que acababa de llegar. «Que tu exmarido ya lo había hecho antes. Hace años. Se metió con la novia de su sobrino. ¿No lo recuerdan?». La gente empezó a murmurar. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. Y yo sentí un escalofrío. Mi papá era reincidente. Y Mariana solo era la última en una cadena de mujeres a las que él había manipulado. Me senté sin decir más. Sentí un vacío enorme. No solo había perdido a mi amiga, también había descubierto una cara oscura de mi padre que nunca imaginé. Pero lo que no sabía aún es que Mariana había ido más lejos de lo que yo pensaba. Y en la siguiente parte, me enteré de algo que me dejó sin aliento. Después de aquella comida familiar, me fui con una mezcla de sensaciones que no sabía cómo procesar. Había confrontado a los dos. Había dicho todo lo que tenía guardado. Y encima había descubierto que lo de Mariana no era la primera vez, que mi papá ya había hecho esto antes, que tenía un patrón, que era eso, un hombre que se metía con mujeres jóvenes, sin importar los lazos, las consecuencias ni el daño. Ese día algo cambió para siempre entre él y yo. A la Mariana que yo conocía ya no la sentía como una persona real. Era otra, una versión nueva, fría, interesada, capaz de traicionar todo por conseguir algo. Pero no era solo rabia. Había tristeza. Había preguntas que no podía dejar de hacerme. ¿Fue culpa mía por haber confiado tanto? ¿Fui ingenua? Ella siempre fue así y yo no la vi. Él me usó a mí para acercarse a ella. Y mientras yo trataba de recomponerme, otra bomba estalló. Una prima lejana me escribió por Instagram. Una que no se había metido en el drama hasta ahora. «Oye, Laura, sé que estás pasando por algo muy fuerte, pero tengo que decirte algo que tal vez no sepas». «¿Qué pasó?», le respondí. Me mandó una captura de pantalla. Era un mensaje que Mariana le había mandado hacía unas semanas, sin saber que ella era familia mía. En ese mensaje Mariana decía: «Sé que hay chisme, pero quiero que sepas que esto no fue algo espontáneo. Yo siempre supe que su papá tenía dinero, desde que éramos adolescentes, solo que antes no era el momento. Ahora sí». Me quedé helada. Entonces era cierto. No era amor. No era una conexión inesperada. Era algo planeado, fríamente, desde hace años. ¿Y saben qué fue lo más retorcido? Recordé una conversación que tuve con Mariana cuando teníamos como 17 años. Estábamos en mi casa y mi papá había llegado del trabajo. En ese momento era gerente de una empresa grande y Mariana le dijo: «Tu papá parece de película. Tiene pinta de tipo poderoso, ¿no?». Yo me reí y le dije que no exagerara. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo encajaba. Siempre lo tuvo en la mira. Fui directo a encarar a mi padre con esa información. Le mostré la captura. Le dije que si después de ver eso todavía creía que Mariana estaba con él por amor. Él se quedó callado. Por primera vez, dudó. «No puede ser verdad», me dijo. «¿De verdad? ¿Aún la vas a defender? Está usándote». Siempre lo hizo. Se quedó en silencio. Ni siquiera intentó discutir. Poco tiempo después, empezó a distanciarse de ella. Lo noté por redes. Las fotos juntos desaparecieron. Mariana volvió a subir frases. Como algunas personas solo te usan hasta que descubres la verdad. O no todo lo que brilla es oro. Claramente ya no estaban bien. Pero el golpe final vino cuando una amiga mía que trabajaba en la empresa, donde mi papá solía ser gerente, me contó algo que me dejó sin palabras. ¿Sabías que Mariana fue a buscarlo a su oficina varias veces? Y que hubo rumores de que quería que él la ayudara a entrar a trabajar ahí. ¿En serio? Sí, y según se dice, ella lo grababa. Conversaciones, llamadas, cosas íntimas. Algunas personas la escucharon decir que si él no la ayudaba a conseguir lo que quería, ella tenía cómo hacerlo quedar mal. Lo entendí todo.
Mariana nunca estuvo enamorada. Nunca fue un error emocional. Fue una estrategia. Un movimiento calculado. Entró a mi vida como amiga. Se ganó la confianza de mi familia. Se acercó a mi papá. Y cuando creyó que tenía suficiente poder sobre él, empezó a apretar. Pero esta vez, se pasó de lista. Mi papá renunció a su puesto semanas después. Dicen que fue voluntario, pero estoy segura que hubo presión interna. Tal vez por rumores, tal vez por miedo a que ella cumpliera sus amenazas. Y Mariana desapareció. Bloqueó a todos. Borró su cuenta de Instagram. Cambió de número. Nadie supo más de ella. Mi papá y yo no volvimos a tener la misma relación. Hablamos de vez en cuando, pero ya no hay confianza. Lo respeto porque es mi padre, pero nunca más lo vi con los mismos ojos. Y a Mariana, bueno, de ella aprendí la lección más dura de mi vida. No todas las traiciones vienen de enemigos. Algunas vienen de las personas que más te abrazaron. Y hay un tipo de dolor que solo se entiende cuando te clavan el cuchillo por delante. Sonriendo. Me tomó tiempo sanar. Me alejé de todos durante meses. Cambié de trabajo. Me mudé de barrio. Empecé de cero. Pero ahora que lo cuento, sé que no fui la tonta. No fui la culpable. Ellos destruyeron algo que nunca podrán recuperar. La confianza. Y eso se paga caro. Porque aunque Mariana logró salirse con la suya por un tiempo, perdió lo más valioso. La única persona que de verdad la había querido sin interés. Y eso no se recupera jamás.